Primera Corintios capítulo 11. Carta a los Corintios capítulo 11. Vamos a leer juntos. Vamos a leer hasta el versículo 20 al 26 y luego desarrollamos los demás. 1 Corintios 11, 20 al 26. Todos juntos a las 3. 1, 2 y 3. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar otra vez, permanezca de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, enfócanos, edifícanos y transfórmanos, y salva si alguno necesita confiar en ti para salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Un tema tan importante, hermano, porque se entiende en la doctrina bautista fundamental, en la palabra, que es una de las dos ordenanzas. La primera es el bautismo, y esas dos ordenanzas vienen de lo más importante que Dios hace. ¿Qué hace? Cuando salva a un pecador, le redime y pone su Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo Jesús. Hermanos, si es una orden, tenemos que nosotros obedecerla con la gracia de Dios. Pero hermanos, muchas veces en nuestro caminar, aún como cristianos, hay algunas dudas, hay otros conceptos erróneos y posiblemente luchas con respecto a este tema. Y hermano, la palabra de Dios es la verdad y que nos aclara toda situación. Y yo espero, hermano, que aún como iglesia, en este tema, quiero ser muy cuidadoso, pero voy a presentar lo que la palabra nos dice aquí mismo en este capítulo, para que Dios te hable a tu corazón y puedas obedecer al Señor conforme a lo que Él espera y a la gracia que nos da, como hemos nosotros visto. Está hablando Pablo, otra realidad es que Pablo está hablando a qué iglesia, de los Corintios. ¿Una iglesia muy buena? No, una iglesia terrible en cuanto a que era desobediente, a que había pecados allí que daban vergüenza al cristiano. Dice Pablo que ni aún entre los incrédulos se veían cosas. Pero ¿sabe qué? Como Pablo estaba hablando allí para arreglar esos problemas, hoy también sabemos que podemos arreglar nuestros problemas en Cristo Jesús. La palabra de Dios está allí para que nosotros arreglemos los problemas. Hermano, y aún como iglesia, la iglesia es el conjunto ¿de qué? De los niños, de los jóvenes, de las familias, de los que han creído en Cristo como Salvador. Tenemos también un concepto alguna vez erróneo de creer: voy a la iglesia, al templo que estamos llegando, pero la iglesia somos nosotros. Ahora, ¿sabe cuál es otro mal concepto? Voy a la iglesia, quien yo solo, no voy a hacer reunión, sino me voy yo solo por allí. Es otro mal concepto que el diablo quiere que creas. Porque tú solo no eres iglesia. 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, esa es la iglesia, hermano. Es decir, tú eres parte, pero tenemos que cumplir con toda la función que el Señor nos ha dado. Tenemos que reunirnos físicamente para el propósito de obedecer y glorificar al Señor. Y buscar otras almas que todavía no han creído. Como yo le digo, tú también puedes ser iglesia. Porque lo que te salva, no te pierdas, no es la membresía que te da el pastor, es la membresía que te da Cristo Jesús. Ninguna carne ni sangre puede hacer eso, solo Dios a través de la obra de Jesús. Y qué bueno es ser salvo. Pero entonces, mi hermano, obedezcamos la palabra de Dios. Aquí está Pablo también corrigiendo, porque había un problema. Dice el 20 inmediatamente: cuando reunís vosotros, no es comer la cena del Señor.
No crean, mire, lo que tuvimos el viernes es bíblico, es coinonía, es parte del compañerismo. Los cristianos comen mucho, amén, hermano. Oh, gloria a Dios. Eso es parte. Y hablar y compartir, tenemos que conocernos. Pero dígame bien, Santa Cena es otra cosa. Y aquí estaban confundiendo, en Corinto estaban confundiendo y creían que era la misma coinonía y le faltaba reverencia y otras cosas más. Que Pablo está diciendo, no, espérense. Hay un propósito en esta reunión especial o esa práctica. Que todo es para la voluntad de Dios, todo Dios lo manda. Pero cuando hablamos de Santa Cena, algo muy reverente, muy especial. Bien, así que la Santa Cena, vamos a ver primero qué es. Segundo, qué significa. Y por último, cómo practicarla. Y una conclusión. Bien, así que ¿qué es? Y no voy a parar mucho tiempo allí. Pero leyendo el versículo 23, inmediatamente obtenemos esa respuesta. ¿Qué es? Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué es? Si Pablo lo recibió del Señor, es una instrucción del Señor. Lo primero que vemos de la Santa Cena, mi hermano, es que es una instrucción de Jesucristo. Es una orden del Señor, por lo tanto tiene que ser obedecida. No solamente debe ser obedecida. Vamos a Lucas capítulo 22. Ahí atrás a Lucas capítulo 22. Sino que es una instrucción. Y mire, me llama la atención en Lucas 22 algo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor inmediatamente. Capítulo 22, versículo 15. Yo lo tengo aquí subrayado, porque me llamó la atención la primera vez que yo leí este versículo. Niño, joven, preste atención, hermano. ¿Qué dice el 15? Y les digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Está en signo de admiración y yo lo leí con algo de entonación, ¿verdad? ¿Usted cree que se puede leer así? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Usted cree que eso describe lo que está pasando aquí? No, estos signos de admiración nos han enseñado, ¿verdad? Usted ve, jovencito, lo importante es la lengua española. Estudia lengua española para el Señor. Amén. Amén. Porque nos está diciendo, el Dios creador del idioma nos quiere transmitir cómo Él ve las cosas. Y Él iba a practicar esto y a sus discípulos, hermanos, Dios, el Dios poderoso. Jesucristo que se entregó en la cruz, que sabía lo que iba a padecer por nosotros. Y aquí se emocionó. ¿Y con qué se emocionó? Con practicar la cena con sus discípulos. Porque era la voluntad del Padre para Él ir a la cruz. Porque era la salvación de nosotros por Él obedecer al Padre. Porque Él estaba cumpliendo con su propio plan de lo que había dicho. Y si Cristo se gozó, nosotros tenemos que gozarnos en obedecer al Señor. Con la Santa Cena, mi hermano. Primero es ser salvo, luego bautizado, ¿verdad? Y entonces tienes la oportunidad de practicarlo en la iglesia local. Joven, mi hermano, este es un gozo del Señor y debe ser el gozo de nosotros. Así que es una instrucción, porque Pablo lo recibió y lo estaba enseñando. Iglesia de los Corintios, usted está mal, vamos a corregir esto. Y como vimos, qué bueno que en Cristo podemos corregir las cosas. Leyó allí Isaías 40, no vaya allá, pero recordando la lectura. Mire, decía que los torcidos se pueden enderezar. ¿Con quién? Con Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Debemos obedecer a su palabra, debemos ser moldeados por el Espíritu Santo. Así que antes de la cruz, Cristo se estaba gozando, mi hermano. Tú y yo tenemos que leer Lucas 22:15 y decir, Señor, ayúdame a yo no solo en la Santa Cena. Hermano, el cristiano debe gozarse en hacer la voluntad de Dios. Entonces, y hay momentos de dificultad. Posiblemente tú tienes miedo a evangelizar. Posiblemente tú dices, pero yo no estoy sirviendo al Señor como debo. El Señor se gozó y Él hizo la obra del Padre. ¿Cuánto más debemos nosotros gozarnos también? Sabiendo que somos sus hijos y sus siervos, que somos sus discípulos. Había momentos en mi vida que no me estaba gozando tampoco. O viene, mire, pasará algo con un hermano. El diablo quiere desanimar en la casa para que tú vengas a la iglesia. En alguna situación, en tu trabajo, para que te desanimes. No, para que no busques la palabra de Dios, para que no vayas a la iglesia, para que no ofrendes, para que no practiques la cena del Señor. Hermano, cuánto el Señor había deseado. El Señor, siendo omnisciente, siendo Dios, veía todo el plan y decía, en esa fecha yo voy a tener la cena con mis discípulos.
Y ahí, en esa fecha, el Señor dijo, este momento yo lo estaba esperando. ¿Cuánto he deseado? Me están ayudando los aluminios para que enfaticemos la palabra de Dios. Número 2. Y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. ¿Qué significa entonces? Volviendo a 1 Corintios 11. Ahora el versículo 24. Ya el 23 también nos dio el momento. ¿Cuándo fue que el Señor allí lo hizo? Antes de la cruz del Calvario. Por favor, miren aquí. Jesús sabía lo que iba a hacer por nosotros. Ese es el momento de pasión, como llamamos. Es decir, el último momento del Señor en la tierra. Él nació porque Él sabía que iba a la cruz. Nació en un pesebre, sufrió toda la tierra, se humilló hasta lo sumo, pero Dios el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre sobre todo nombre, para que nosotros seamos salvos en el nombre de Cristo. Jesucristo lo hizo todo y tenía un plan. Y aquí estaba a la antesala de la cruz. Él mismo estaba triste, estaba compungido, estaba viendo como humano lo que iba a pasar, pero como Dios, sabiendo que iba a llevar nuestros pecados, y ya se iba de la tierra. Los discípulos estaban tristes porque se veía el maestro y él estaba anunciando que se iba a morir una y otra vez. Ahora el Señor le dijo, ok, estén tristes, pero enfóquense, porque era necesario que se cumpliera la escritura, hermano. ¿No pasa en nuestra vida también? Muchas veces hay cosas tristes, pero ¿sabe qué? Dios se la permite. Pero hermano, nuestro refugio es el Dios de Jacob, es el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Podemos nosotros tener victoria en Cristo, aún tener gozo en momentos difíciles. Así va el Señor en momentos difíciles, pero estaban los discípulos compungidos, sensibles. Vengan mis hijos, vamos a reunirnos aquí en la última noche. Y dice allí el versículo 24, y habiendo dado gracias, nos partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Primeramente el pan, está el Señor partiendo aquí. ¿Qué significa? Primero vamos a ver el significado del pan. El pan es partido aquí. Y toda esa obra que el Señor está haciendo físicamente, está representando ¿qué? Su propio cuerpo, que fue entregado en la cruz. Así que el pan partido representa el cuerpo partido por Cristo. Y por favor, mire, hay tantas cosas que hablar de esto, pero tenemos una predicación con un tiempo definido. Por eso hay que seguir viendo a la iglesia. Amén, hermanos. Por eso hay que seguir estudiando doctrina bíblica, porque vamos a ver cristología y ahí vamos a ver otra vez lo que pasó. Pero yo quiero que vayamos a uno de los pasajes más contundentes y aún muchos años atrás de lo que Cristo iba a hacer con su cuerpo, en Isaías 53. Usted sabe que vamos mucho allá cuando hablamos del sacrificio de Cristo. Isaías 53, por favor, niños. ¿Estamos aquí, niños? Amén. Amén. ¿Están los jóvenes aquí? Amén. ¿Están los adultos aquí? Amén. No perdamos de vista esto. Cristo entregó su cuerpo. Y muchas veces decimos, Cristo murió en la cruz, Él resucitó, qué bueno, murió por mí. Pero piensa ahora mismo en una persona que haga esto y no lo merezca. Y Dios aquí, óyame bien, años antes nos está diciendo con descripción exacta y con varias palabras lo que pasó con el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que representa la Santa Cena cuando le estamos tomando. Así que el pan representa el cuerpo partido por el Señor. Yo quiero que usted vea cómo Dios el Padre decía que se iba a partir lo que iba a pasar con el Señor. Versículo 5. Por favor, enfóquese bien pensando en la Santa Cena, en la obra de Cristo, y lea el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay muchas palabras que están describiendo lo que experimentó Jesús. El pan partido otra vez es su cuerpo. Dice la Biblia en Isaías 53 que Cristo iba a ser herido primeramente. Oiga, ¿usted sabe lo que es una herida? Una herida no es un pelado, ¿verdad? Como decimos nosotros. Usted sabe diferenciar un pelado o un guayón, ¿verdad? Porque es algo superficial en la piel. Pero cuando es una herida, es, ¿verdad?, algo en el cuerpo más profundo. Y así lo dicen los doctores, ¿verdad? No, esto es más profundo. Y usualmente cuando tenemos una herida, levante la mano el que ha tenido algunos puntos en alguna parte de su cuerpo. Puntos, porque miren, todos nosotros hemos tenido heridas. Su pastor tuvo una herida aquí en esta cabeza. Ya te puedo entender por qué soy medio loco. Que me pusieron como 12, no dígame, cuidado. Como 12 puntos me hicieron por caerme de una bicicleta. No imite eso, niño. Una herida más profunda.
Jesucristo recibió una herida por nosotros. Jesucristo sabía que iba a ser herido. Su cuerpo, su plan era que iba a recibir una herida allí en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no se queda allí. Y déjeme ver y déjeme enfatizar y ver que no solamente en ese versículo está lo que Cristo padeció en su cuerpo, sino nos dice por qué lo hizo. La herida y esta experiencia dolorosa profunda la recibió Cristo, dice, por nuestras rebeliones. Todos son pecados, pero cada una de estas palabras de lo que nosotros hicimos nos describen algo diferente en nuestros pecados. Nos dice el color del pecado que es. Nos recuerda a los pecadores que somos y por qué Jesús fue a la cruz por nosotros. Rebeliones, usted entiende eso, ¿verdad? Porque viene de la palabra en el castellano que utilizamos de que el rebelde, no me levante la mano si usted es rebelde, pero la rebeldía es cuando una persona viene otra vez rechaza obedecer. La rebeldía no viene por una sola desobediencia, sino una muestra contra la obediencia y la autoridad una y otra vez. Y que no acontezca en nosotros hacerlo delante de Dios. ¿Sabe qué? Hay corazones rebeldes y Cristo te quiere transformar. Cristo quiere sensibilizar tu corazón, porque la rebelión es una dureza en el corazón. Y eso es lo que produce el pecado. Por eso hay mucha gente que está endurecida. Y mire, esto también describe un traspaso, una violación, una falta. Usted ve en los deportes, ¿verdad? Todavía en los deportes se puede aprender un poquito hasta de hacer la cosa correctamente, ¿verdad? Cuando hay un pleito en un juego, que yo mismo aprendí, gracias al Señor no tuvimos eso, yo creo el viernes, ¿verdad? Un poquito de boca alta que van a ir arreglando. Pero, ¿qué pasa en el fútbol cuando hay una falta? Hay dos tarjetas, ¿verdad? La amarilla, la roja, no hay verde, ¿verdad? ¿Y cuál es peor? ¿Cuál es más fuerte? La roja. La amarilla, para el que no sabe, una violación, no lo vuelvo a hacer, voluntaria. Porque el que juega fútbol, el que juega deporte se va a dar un golpe, ¿verdad? Y Dios no lo quiere. Pero la roja es expulsado del juego porque fue una violación. Se vio, o el árbitro decidió que fue muy fuerte. En el baloncesto, hermano Isaac me ayuda, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es una técnica, eso no es tiempo, ¿no? Es una técnica. ¿Qué significa eso para los que juegan baloncesto? ¿No? Que está fuera del juego, ¿no? Y sabe que le cantan técnica también a los managers también. Hay reglas, señores. Incluso a uno de la audiencia te ha visto que se pasa de contento, como decimos, o viola la ley, o alguien se mete en el campo, y también está fuera, es ilegal, porque hay reglas. Mire, este rebelión aquí nos está diciendo que como seres humanos le faltamos al Señor. El Señor sacó la tarjeta roja y dijo, ustedes son los rebeldes contra mi ley. Tú no tienes que actuar, ya Dios dijo que es el veredicto. Y esa rebelión y nuestras acciones como seres humanos, sin Cristo, sin salvación, que realmente muestran que estamos en contra de la voluntad de Dios. Sabe que llevaron a Jesús a la cruz y Él recibió una herida profunda en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gloria a Dios por su salvación, ¿verdad? Amén. Amén. Pero siga leyendo. El pan de la Santa Cena representa ese quebrantamiento del cuerpo, porque recibió una herida por tus violaciones y faltas. Pero también dice, ¿qué más dice? Que fue herido, pero también molido por nuestros, ¿qué? Pecados. Oye, molido. Sí, nos habla del mismo sufrimiento, pero con otra palabra más. Está muy buena la palabra en español, porque, hermano, lo leemos y muchas veces nos olvidamos de lo que esto está significando. Ustedes, las madres y todas las buenas cocineras que tenemos en esta iglesia, en esta región, saben lo que es moler, ¿verdad? Y por ahí se muele café también en nuestro país. Y el hermano le dice amén porque pero hermano, imagínense eso para el cuerpo de Jesucristo. Molido, otra palabra más, para ver lo que pasó con el Señor. Así como esa carne se muele, así como ese café que se muele y se somete, mire, a algo triturado, así literalmente fue el Señor. Oiga, mire, los latigazos que le dieron con ese tipo de látigo, oiga, no solamente sogas, sino con huesos, con metales, con vidrios y con muchas cosas, para que su cuerpo humano fuera desgarrado poco a poco. Y yo no voy a describir, ¿verdad?, más. Pero hermano, tenemos que recordarnos eso. Ese es el significado de este
esta representación y ordenanza que el Señor ha dado. Que cuando se está partiendo el pan, pastor, todo eso tenemos que recordarlo. Claro que sí. Para que no nos olvidemos de lo que Cristo sufrió por nosotros. Fue molido, roto en pedazos. En inglés dice amoratado. ¿Quién ha tenido un morado por un golpe de ustedes? Usted ve, todos nosotros en el planeta Tierra. Ayer había un niño que le pusieron una coronita. Y le quiten esa coronita de niña. Es que tiene un chichón. Amoratado. Yo soy también un máster de estar amoratado. Y algunas veces, ¿sabe qué? Usted se está bañando y así ha hecho así. ¡Ay! ¿Y qué fue? Y cuando se mira, ¡oh! ¿Y de dónde salió ese morado? Porque ya nos damos cuenta de dónde salió el golpe. Nos damos golpes sin darnos cuenta. Hay personas que son especialistas en eso también. Siempre se dan un golpe y no saben cómo se lo dieron. Y se hace un morado porque es sangre coagulada. ¿Sabe qué? Jesucristo fue amoratado en todo su cuerpo. ¿Usted se imagina el dolor que estaba pasando? Pero la Biblia nos dice que fue molido y quebrantado. Esto era parte del plan. También describe que es oprimido. Se le ha caído a usted un vidrio. ¡Plan! Y se descuartiza en pedazos. Eso es lo que describe lo que Cristo sufrió. En pedazos. Fue despedazado. Usted le ha dado con un martillo algo blando, ¿verdad? ¡Pam! A un tomate o algo y se desgrana. Eso es lo que está describiendo aquí. Molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pecado aquí describe un crimen, un acto depravado. La otra palabra era una falta. Pero ahora está describiendo una consecuencia, está describiendo un acto, ¿verdad?, de crimen. Porque todos, como seres humanos, hemos violado la ley de Dios. Es decir, los actos que hemos cometido. Cuando no agradamos a Dios, esos son los pecados. Esos pecados de acción que cometemos llevaron a Jesús y fue despedazado por eso en la cruz del Calvario. Eso es lo que la palabra nos está presentando. Muchos años antes. Pero no solamente esto, hay otra palabra más de lo que Cristo sufrió. ¿Qué dice allí? El castigo. 3 palabras para describir lo que sufrió el cuerpo de Jesús, de lo que tenemos que recordar. ¿En dónde? En la Santa Cena, la ordenanza del Señor. Hermano, joven, usted está viendo, niño, lo que Cristo padeció por usted. 3 palabras para que tú entiendas. Ahora es el castigo. ¿Usted sabe qué es el castigo? La consecuencia. Alguien de ustedes levante la mano, el que cogió una pela por un hermano o una hermana voluntariamente. En algún momento. La que se merecía un hermano o alguien, usted la cogió. Levanta la mano. Eso no es imposible que haya pasado, hermano Justo, Adrián, ¿usted lo hicieron una vez? Es más, le voy a preguntar, dígame Justo, ¿y cómo fue eso? Dígame rápido. Porque eso es muy raro. O fue sin querer que usted se metió en el medio. No, pero eso no es lo que estamos preguntando. Usted fue más tigre ahí. Usted fue más pecador ahí. Estamos diciendo, dígame bien, yo nada más tengo un hermano. Y cuando yo llené, recuérdense que es un secreto, cuando yo le eché agua al carro, mi hermano no cogió la pela, él me dijo una vez fue Ariel. Y no me dieron con una correa. Y ya el cuento usted se lo sabe. Así que yo nunca tomé una pela que se merecía a mi hermano por algo que él hizo y la cogí yo. Ni él tampoco lo hizo por mí. Alguien tomó una consecuencia de alguien, de otra persona, que no me... Ahora entienden. Usted lo hizo, Nivel, ¿cómo fue eso? No fue con una hermana porque yo no me crié con mis hermanos, pero sí fue un primo mío. En el patio, mi papá tenía una madera guardada y había una gallina de lo de atrás del patio. Entonces la gallina estaba echada y el primo mío le estaba sacando casilla para que ya daban los pollitos. Entonces cuando sintió a papi se ha mandado y yo me quedé ahí frenética y dijo, no papá, no fui yo, fue fulana. Ahí me agarró y me fue Dios. Ok. Sin estar cerca. Pero todavía no es lo que estoy preguntando. Tú recibiste, pero también las ilustraciones. Manuto culpó, eso es muy pecador. Nieve la cogió, pero no fue que tú pediste que te la dieran. Lo que estamos viendo aquí es, y la sustitución de Cristo es, que tú le hubieras dicho a papá, papá, fue mi hermana, pero dámela a mí. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Quién hizo eso de ustedes? Ah, ¿verdad que las manos se bajan ahora?
Hermana Patricia, ¿usted tiene uno? Pero fue por mi sobrina, ella estaba muy pequeña, se había escondido, estaba dentro de unas matas y mami no la encontraba y mami estaba tan nerviosa y cuando la encontró fue a darle con una correa. Entonces yo cogí a Grace porque en verdad entendí que ella estaba muy chiquita y era una travesura y la cubrí y me dio una cosa. Usted la cubrió para que no le diera. Para que no le diera. Pues mire, eso es, y Dios bendiga a la hermana Patricia. Eso es lo que se está describiendo aquí. Ahora, yo le voy a hacer bien claro, hermano Patricio no es salva por eso, ¿no? Ella vino a Cristo, gloria a Dios. Pero yo sé que ha entendido y todos nosotros. Ya estamos entendiendo lo que Cristo hizo. Usted ve, el castigo de nuestra paz. La consecuencia que nosotros debimos tomar, la tomó Jesucristo. Hermano, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Cristo ama y te está esperando. Si tú no tienes a Cristo hoy, niño, tú no te puedes ir hoy de aquí sin tú decir, Señor, todo esto tú has hecho por mí. La consecuencia, la disciplina, la corrección que merece el pecado. Mire, hay una descripción que alguien ponía de que Dios tiene el arco así, porque la ira de Dios, Romanos 1 dice, está sobre el pecador todos los días. Como Dios es justo, Él tiene que enjuiciar el pecado. Pero oiga el amor de Dios, porque la gente, Dios es amor, ¿por qué entonces tiene que traer juicio? Mire, si hubiera traído el juicio que no merecemos, estuviéramos ya condenados, esfumados, desvanecidos y echados ya en el infierno ya. Y hoy en día el Señor tiene paciencia y misericordia y para siempre, para que todos procedan al arrepentimiento, para que tú y yo creamos, y hermanos, para que recordemos que Jesucristo hizo eso con su cuerpo en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo. 3 palabras, hermano. Pero ahí dice al final de nuestra paz, ¿verdad? Así que gloria a Dios que recibiendo el castigo. Si tú eres sensible a lo que Dios Jesús hizo, tú estás diciendo, Señor, tú fuiste herido, recibiste algo profundo en tu propio cuerpo, fuiste atravesado por mis faltas. Pero también molido nos recuerda que fue quebrantado. Y luego lo dice más adelante. Mire también allí como dice la palabra, es en el mismo capítulo, que Él fue quebrantado. ¿Dónde está ese versículo? Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? Dios el Padre, a su propio Hijo. ¿Te está entendiendo todo el plan de Dios? Y gloria a Dios que es su plan perfecto. El Señor dio gracias al Padre allá en 1 Corintios 11. Y usted se fija que cada vez que hizo, primero con el pan y luego con la copa, ¿qué hizo? Primero dio gracias, porque era el plan de Dios que Él fuera Él mismo a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero también, hermano, nuestro corazón debe estar siempre agradecido por la salvación de Cristo. Nuestro corazón debe siempre estar agradecido, y todo lo que hacemos, esto nos enseña que todo lo que hacemos, primero tenemos que orar y dar gracias al Señor. Así que allí está la provisión material de ese pan en la Santa Cena, recordando que es solamente una representación, pero más que eso debemos agradecer por que Jesús tomó nuestra consecuencia en su propio cuerpo. Debe hacerse recordando al Señor. Eso es lo que significa el pan. Dice allí, volviendo a 1 Corintios 11, en memoria. Memoria allí, la palabra original nos describe poner en la mente de nosotros mismos. Joven, mi hermano, ¿usted ve lo importante de nuestra mente? Lo que va a cambiar nuestra mente y mentalidad es la palabra del Señor. Qué bueno que nuestra mente puede ser renovada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda. Y renovar significa ser nuevo otra vez, porque estaba vieja, es decir, estaba en sus pecados, no tenía deseo de Dios en santidad, pero en Cristo podemos ser renovados. Viendo 1 Corintios 11, vemos cómo es un memorial, es una representación. Así que estamos viendo qué significa el pan. El Señor tenía un gran deseo de partir el pan, porque sabía que su propio cuerpo iba a hacer todo lo que hemos visto. Ahora la copa. ¿Qué significa la copa? 1 Corintios 11, 25. Luego nos dice que después de partir el pan, entonces, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Representa el nuevo pacto en la sangre ¿de quién? De Jesucristo, que fue derramada. Hermano, lo cumplió el Señor cuando el soldado romano hizo así con la lanza. ¡Chum! Dice la Biblia, ¿qué? Que salió agua, porque Jesucristo derramó toda la sangre.
Y ya sabemos quién fue el que estableció que debía derramarse sangre. El mismo Dios le dio a Israel que escogieran de la mejor de las ovejas para no matarnos a nosotros y al pueblo de Israel. Ok, yo voy a tener paciencia con ustedes. Mi misericordia de que voy a esperar mi plan perfecto. Y mientras yo muestro el plan perfecto, ustedes escojan lo mejor de las ovejas, que son como el sustituto de su propia vida. Y para ustedes no derramar su sangre, esas ovejas, y la mejor de ellas, para que ustedes me honren a mí, me escojan lo mejor, y tengan seriedad con el asunto, y ustedes reconozcan sus pecados, vengan voluntariamente, escojan lo mejor. Por eso Dios dijo ese sacrificio. Y ya ustedes saben cuál es la historia, ¿verdad? Apuntando a Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Gloria al Señor por Jesucristo, ¿verdad? El nuevo pacto es nuevo porque antes estaban estos sacrificios de ovejas. Lo viejo era este sacrificio de hermanos. Qué glorioso fue Dios escoger a Israel. Pero ¿sabe qué? Hoy tenemos más privilegios. Amén, hermanos. O un privilegio diferente. Somos iglesia. Ya tenemos el Cordero perfecto y no tenemos que estar ofreciendo esto. Y el pastor también dice amén, porque yo no tengo que estar degollando esos animales. Hermanos, es nuevo porque el Señor dijo, viene el sacrificio perfecto. Es un pacto. ¿Qué es un pacto? Porque es un acuerdo, es un contrato. Dios tiene un plan perfecto en toda la Biblia. Por eso, niños, todos tenemos que leer la Biblia del Antiguo Testamento. Se te hace difícil, te vamos a seguir enseñando, pero no dejes de leerla, porque Dios poco a poco estaba revelando todo su plan, para que digamos, Señor, gracias por tu salvación. Estamos en la copa, que es su sangre. Recuerden que es el vino fruto de la vid, que es una representación de esa sangre de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que ir pensando? ¿Qué tenemos que ir haciendo? Sabiendo que es nuevo, como vimos, porque Cristo es el nuevo sacrificio perfecto. Estamos viendo que es un pacto porque es un acuerdo entre dos. ¿Cuál es el acuerdo, hermano? Nosotros éramos pecadores y tenemos un Dios santo. Y Dios mismo, el Padre, dijo, ok, va a haber un intermediario. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, entre Dios y los hombres. ¿Tienen aquí, jóvenes, por favor? Y cuando lo digo es porque he visto muchas prácticas de distracción. Si hay uno en el medio, es Jesucristo, entre Dios y los pecadores. Y la Biblia nos dice que éramos enemigos, no teníamos nada que ver, no merecíamos cielo, y por la sangre de Cristo Jesús se partió esa pared y hoy tenemos comunión con el Dios Santo. Hoy tenemos la salvación de Cristo. Hoy podemos orar y entrar al trono de la gracia del Señor. Hermanos, todo es por la sangre de Cristo. Por eso algunos teólogos han dicho que la sangre es el precio, ¿verdad? Si hay un valor de algo y le ponemos valor a esta salvación, nosotros no pagamos, pero Cristo pagó, ¿con qué? Con su propia sangre. ¿Sabe por qué la sangre? Porque Dios estableció que para el perdón debía haber derramamiento de sangre. Porque la sangre es la vida del ser humano. ¿No es así? ¿A quién le gusta que lo pullen, que le saquen la sangre? A nadie, ¿verdad? Y Dios nos libre y nos dé su sanidad con su gracia. Y sabe que cuando Cristo venga, no hay que pullar a nadie. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y hermano, qué tremendo, hermano. Eso no es una repetición para decir amén solamente. Es que realmente las consecuencias del pecado ha sido la muerte y la enfermedad y este cuerpo que se va decayendo, pero que tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios para ser renovado, hasta que Él no dé ese cuerpo de ya donde no va a sufrir más. Pero sabe que Cristo tomó cuerpo y Él sufrió y su sangre la derramó también. Hermanos, tenemos que recordar, niños, ustedes tienen que saber lo que se hace en la Santa Cena, porque todo cristiano tiene que practicarla en su tiempo, ¿verdad? El nuevo pacto es, pongan su fe en la obra de Jesús y Él, como el Cordero perfecto, limpia completamente el pecado. Vamos a Hebreos capítulo 9. Allí hay un versículo que nos dice esto. Ese es el nuevo pacto. El nuevo negocio, ¿verdad? Es decir, es un contrato que se renueva. Antes había una cláusula a un precio, posiblemente, o tú tienes que hacer esto como una parte y el otro tiene una responsabilidad también. ¿Usted sabe cuál fue el contrato? Ustedes son pecadores y no pueden hacer nada. Pero Dios el Padre diseñó por su misericordia. Ok, mientras ofrezcan esas ovejas, yo voy a cubrir sus pecados. Como dijimos, hasta que venga este perfecto. Pero cuando vino Jesucristo, mire lo que dice el 14.
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, hermanos. Amén. Esa es la sangre de Cristo. Pero si Cristo te limpió con su sangre, a propósito, hay una aplicación de tu vida inmediatamente aquí. Tú y yo tenemos que servir a Cristo Jesús. Si estamos sirviendo a Cristo es porque somos salvos. El impío no puede servir a Dios. Así que, hermanos, si ha entendido lo que ha hecho Cristo con su sangre, tú vas a servir a Cristo. Amén, hermanos. Puedes servir al Dios vivo. Allí, hermano, hablando de la escuela dominical, ese fruto, esas obras, allí sí Dios las ve. Antes eran trapos de inmundicia, pero ahora en Cristo, porque han sido lavadas por su sangre preciosa, hermano, están limpias y Dios las recibe. Por eso podemos adorarle. Por eso podemos y debemos servirle. Es un pacto de sangre, porque allí está la vida. Y Dios ha establecido que se derrame. Hermanos, así que ¿qué significa la copa? Ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. Es el precio. Hemos desglosado esto. Pero hay algo más. Esto también nos da un significado. Y es que hay salvación en la obra de Jesús. Hay salvación en la obra de Jesús. 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26. Hay salvación en la obra de Jesús. Porque allí nos está diciendo que cuando la iglesia, el cristiano, está practicando la Santa Cena, ¿ustedes saben lo que está haciendo? Anunciando el Evangelio hasta que Cristo venga. Amén. Hermano, Cristo nos mandó a todos ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Cristo nos mandó a todos a predicar con palabras y con los hechos también, obedeciendo y viviendo para Él. El 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es más seria la cosa, porque no es solamente practicarla, ya vemos que tiene un significado, pero luego ¿qué? Estamos predicando el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque con su cuerpo Él tomó toda nuestra rebelión y todo lo que vimos. Pero con su sangre Él pagó el precio. Y eso no es la redención para el ser humano. No es esta la salvación para todo aquel que cree en Cristo. Hermano, aún practicándolo, estamos cumpliendo con predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene que hacerlo. Y dice todas las veces. Es decir, que son muchas veces. Por eso es que cada iglesia local decide en qué momento lo hace. Pero es algo constante. ¿Tiene fin? Sí, cuando Cristo venga otra vez, mis hermanos. Hasta que Cristo venga, usted y yo tenemos que estar allí practicando. Es un anuncio de la muerte del Señor. Por eso es un anuncio del Evangelio. 1 Corintios, yo no voy allá, pero por el tiempo 15, del 1 al 4, nos dice que es el Evangelio. Yo creo que ustedes saben que es el Evangelio en 3 palabras. ¿Cuál es? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, porque se levantó de los muertos. Gloria a Dios. Esa tumba está vacía, mi hermano, y hay perdón y hay salvación. Mi amigo, si ha escuchado mucho el Evangelio, otra vez tiene la misma explicación. No hay una nueva. Es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Por eso mandó a la iglesia que ha confiado ya en ese sacrificio y es salvo, a seguir recordando esto, mi hermano. Porque nos vamos a recordar lo que nuestras rebeliones le hicieron a Jesús. Porque nos vamos a recordar de nuestros pecados y violaciones y faltas, nuestra tarjeta roja delante de Dios, que lo llevaron a la cruz del Calvario. Para que tengamos un corazón sensible a servir, a vivir y a obedecer al Señor. Amén. Amén. Así que hay salvación en la obra de Jesús. Es un anuncio que tenemos que hacer. ¿Ha pagado usted un anuncio del periódico? Cuando la iglesia fue incorporada y no me dieron la instrucción, no fue que se me olvidó, y huyendo el último día que tenía para presentarlo en el periódico, porque si no había que esperar más y pagar más, pude por la gracia de Dios. Usted conoce a su pastor, yo me meto en todo, yo casi me meto en el periódico y casi me hago publicista en un día. Incluso abogado fui para incorporarlo también. Así que para contrataciones llamé al pastor. Entonces, yo llamé al periódico, no, pero mire, usted tiene un formato especial. Mándeme el formato, usted no lo tiene ahí, el email, y yo escribí lo mismo, le puse todo lo mismo. Y busqué el numerito que era de decreto de la iglesia y ¡pum! Y lo tiramos en el periódico. ¿En qué periódico? No importa que salga en quien sea. Aunque no se vea, pero que salga, porque es la ley. Cuando se pierde una placa, yo no entiendo por qué, después usted me explicará. También hay que ponerle el anuncio. Y otra cosa más, hasta los pecados muchas veces hasta salen en el periódico. O la venta de un carro, otra cosa más. ¿Sabe por qué? Es un anuncio de algo legal o que se considera importante. Aquí hay un anuncio
del Evangelio de Cristo Jesús. Lo más importante tiene que anunciarse, y mi hermano, eso es la Santa Cena también. Todas las veces que usted lo hace, está obedeciendo a Dios y está anunciando que Él murió y resucitó para el perdón de los pecados. Hermano, esto es serio. Es un anuncio hasta su venida. Y por último, ¿cómo funciona? Ya lo hemos leído, pero yo lo pongo también en unos principios. Juntos como iglesia primero. Funciona y Dios lo estableció que lo hagamos juntos como iglesia. Porque el versículo 20, Pablo le dijo, ¿verdad? Ustedes se están reuniendo y eso no es la cena del Señor. Ustedes están en una comedera que no están poniendo su mente en lo que significa, como vimos, el pan y lo que significa y representa esta copa. Dice el 21, porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Usted se imagina al pastor ahí peleando con Uri para comerse unos plátanos? No, yo no puedo pelear con él. ¿Entiendes? Eso no es la cena del Señor. El viernes comió muy bien, Dios bendiga a esos siervos. Y a los que no estaban casados, dije, vamos a resolver eso, que tiene buenos puntos ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? La cena del Señor es algo más sublime y más reverente. Y ahí estaba en Corintio, como tenían que corregir muchas cosas, tomándola a la ligera, y ese es el peligro. No era cualquier comedera. Representa la obra de Cristo. Tenemos que hacerlo con cuidado. Y gloria a Dios por esta iglesia que está cada día aprendiendo y enseñándole a los niños a hacer esto con reverencia. Amén, hermanos. Yo tienen que aprender que la Santa Cena es así. Así que primero es juntos como iglesia. Lo segundo es debe practicarse dignamente. Dignamente. Porque lo que no se debe hacer, lo contrario a digno es indigno. La palabra allí es irreverencia. Es tener en poco. Es darle menos valor a algo que el que debe tener. Cuidado si le damos menos valor, porque al final es dándole menos valor al cuerpo y a la sangre de Cristo Jesús que se entregó en la cruz. Por lo tanto, a la salvación que Él hizo por nosotros. Por eso es que hay que haber una seriedad y una reverencia. Pero en tercer lugar allí de la práctica es debemos probarnos. ¿Qué hemos de hacer? Probarnos a nosotros mismos. Por eso allí sigue diciendo, versículo 27, vimos los principios, el 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El mandato es probarnos. ¿Sabe que la palabra original, doquimazo, habíamos visto los dóquimos, que eran personas que cuando se acuñaban las monedas y se hacían antes, hacían monedas falsas y ellos eran los que evaluaban si eran de verdad. Y esto habla de ser probado. Y como esa moneda tenía que ser verdadera, habían personas especiales que sabían el peso, la forma, incluso los profesionales de materiales. Se puede aplicar a otras áreas, ¿verdad? Técnico en un área, el profesional, mire ya, de una firma, de una pieza, de los minerales, de un proyecto, siendo ingeniero, doctores, ¿qué hacen? Mire, no tiene que decirle mucho y dice, esto es esto ya. Porque tiene ya una práctica en esa área. Y va a identificar lo malo y lo bueno. La palabra, ¿qué es esa? Es nosotros identificar lo malo y lo bueno que hay en nuestros corazones y no haya nada pendiente. Y hermano, estamos llegando a aguas profundas porque es la aplicación de nuestras vidas. Y es donde muchas veces nosotros podemos tener un mal concepto y luego no estamos haciendo en la Santa Cena lo que debemos. Miren, esta palabra entonces es un autoexamen. Es un autoexamen de corazón, de frente a la palabra de Dios, no a lo que yo siento, mi hermano, sino a lo que Dios me enseña. Amén. Hay una diferencia. Si ya Jesús me libró de condenación del pecado, este examen es para confirmar, ¿verdad?, lo que ya un cristiano debe estar haciendo en todo tiempo, autoexaminándose con la palabra de Dios y confesando su pecado cuando el Espíritu Santo lo muestra. Se supone que un cristiano tiene que hacer eso siempre. No es en la Santa Cena, es todos los días de su vida. Amén, hermano. Y más también en la Santa Cena, cuando es otra oportunidad sublime. Otra cosa que debemos hacer en la práctica es discernir. Mire, sigue diciendo más adelante, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces discernir, esta es la acción de un juez, describe la acción de un juez. Cuando se le pusieron evidencia, ¿verdad? Vino un culpable. ¿Usted es culpable por qué cargos? Esto y esto y esto. Y entonces el juez tiene que coger las evidencias. Esto fue lo que tú hiciste. ¿Qué dice la ley? Pues yo doy un veredicto.
¿te encuentro culpable de esto? ¿O no? La evidencia realmente no me convencieron, o no están de acuerdo a lo que dice la ley, por lo tanto tú eres inocente. Ese veredicto es discernir. Hermano, el cristiano tiene que hacer un veredicto, tiene que concluir, tiene que examinar su vida con la palabra de Dios. Hermano, y qué bueno que podemos hacer eso. Evaluar nuestros frutos y decir, ay, no, esto es pecado, Señor, perdóname. Con tu sangre preciosa. Cristo perdona todo pecado. Amén. Ahí está. Pero no deje de probarse, no deje de examinarse, no deje de usted discernir. Esto solo lo puede hacer el cristiano. El viernes, 2 jóvenes separaron los equipos, ¿verdad? Para acá un grupo y para acá otro grupo. Y jugamos. Y eso también describe esta palabra: separación. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Pero otra vez, no es la Santa Cena. Un cristiano tiene que hacerlo en todo momento. Discernir, evaluar, separar lo que agrada y desagrada al Señor. Y si estamos en ese momento o antes, sabemos que el domingo hay Santa Cena. ¿Sabe qué? Usted no está resolviendo el pecado el domingo. Todos los días de su vida, antes que se ponga el sol, en el momento que hemos identificado que hemos fallado delante de Dios, tenemos que confesar el pecado. Amén, hermano. Yo le dije que estamos llegando a aguas profundas, porque ahí vamos a pensar en nuestras acciones. Y aunque estoy haciendo en esta iglesia, en la Santa Cena. Terminando, vemos que hay consecuencias y muchas veces nos asustamos. Porque cuando leemos allí el 30 o parte del 29, juicio y come y bebe para sí, y el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y luego dice el 31, si nos examinamos, no seríamos juzgados. Y el 32, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primero, y aprovechando el tiempo, perdón, unos minutitos más, no estamos viendo que una condenación eterna la que estamos viendo aquí. Porque el cristiano es salvo. Amén, hermanos. Amén. Esta condenación no es la condenación eterna, sino una consecuencia de desobediencia a Dios. Es una consecuencia y una culpa de tomar en poco la sangre y el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Está hablando a creyentes. Usted ve que todo está en el contexto como estamos hablando. Así que esto es una condena otra vez, no eterna, sino temporal o terrenal. Sí hay consecuencias por todo pecado. Es decir, que Dios, la culpa es que vamos a dar cuenta a Dios por la actitud que estamos teniendo, por minimizar la Santa Cena y tomarla de esta manera como el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, ya vemos que esto es una ofensa contra Dios, como cualquier pecado. No es de condenación eterna otra vez. Ahora, hermano, yo vengo con una pregunta. ¿Será más grande el pecado de no tomar la cena por mucho tiempo? Que ha sido ordenada, que yo sea negligente con mi pecado para no resolverlo antes para tomarla. Usted ve, hermano, que nosotros no podemos ver el pecado como lo ve el ser humano, sino como Dios lo ve. Otra vez, ¿quién es el perdona pecado? El pastor, nosotros, es la sangre de Cristo. Por eso cantamos esto. Dios lo que quiere es que tú vivas cada día consciente de que tú eres pecador y tienes que entregar tu pecado a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarte cada vez que tú se lo pidas. Porque no es por lo que tú hagas que tenga cara bonita, sino porque Cristo es su Hijo perfecto y Dios que se entregó por nosotros. Y ese sacrificio que hizo, que ya vimos. Entonces, ahí está. No es que lo tome a la ligera tampoco, y tú la tomes la Santa Cena, ¿verdad? Como esté tu vida. Pero entendemos que si hay un proceso pendiente en tu vida, que todavía no te da paz, ok, hermano. Busca consejo también. Pero si uno se abstiene, tú te estás cohibiendo de obedecer a Dios y de anunciar su evangelio. Así que, hermano, Dios quiere que obedezcamos su palabra. Debilidad, enfermedad y muerte, otra consecuencia. Y, hermano, la Biblia nos habla, ¿verdad?, que se ha llevado muchos de sus hijos. El mayor ejemplo que le dejo ya por el tiempo es Ananías y Zafira, ¿verdad? Pecaron contra Dios, Dios ahí mismo se lo llevó. Entonces se está diciendo que te va a morir. Y ahí mismo en ese momento hay muchas muertes que no son por pecados, pero hay muchas a los hijos de Dios que son una consecuencia de Dios llevarse a sus hijos porque no están andando como es digno de Él. Así que otra vez, esta no es la muerte eterna, sino física, por endurecimiento, rebeldía, hipocresía. Ahí está, hermano, tenemos debilidades, pero el hipócrita tiene tiempo viviendo con dos caras. Tenemos debilidades, pero el rebelde, ya vimos, es un corazón endurecido al pecado que tiene mucho tiempo practicando.
Tenemos debilidades, pero tú y yo tenemos que ir huyendo a la sangre de Cristo para que perdone nuestros pecados. Y si estamos agradecidos por su salvación, lo vamos a hacer, hermano. En conclusión, hermano, seamos cristianos obedientes. Es un recordatorio simbólico, reverente y sublime de la obra de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Es una ordenanza del Señor que debe ser practicada siempre, todas las veces, hasta que Él venga. Es un anuncio y recordatorio a nosotros mismos de que la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo por nosotros, y de buscar siempre obedecer la palabra del Señor. Ten en cuenta dos cosas para practicar la Santa Cena. No debemos dejarla de hacer, ¿verdad? Porque tenemos cualquier debilidad en nuestras vidas. Ahora, siempre, si la estoy siempre dejando de tomar, entonces la estoy tomando de cómo me siento espiritualmente y no cómo estoy realmente espiritual. ¿Se entiende? ¿Verdad? Hay una diferencia. Cuidado con caer en el error de que me siento. Y ahí estamos nosotros. Me siento por algo que pasó, mi hermano. Si tú le llevas el pecado, el Señor te lo perdona. Entonces no depende de cómo tú te sientas, sino del perdón que Cristo te da. Ahora otra vez, eso no quita que hay una situación pendiente otra vez que no te dé paz. Y tú allí otra vez busca consejo. Tu pastor te va a dar consejo para esas cosas. No la tomes a la ligera. Pero la voluntad de Dios es que practiquemos su cena. Dios no nos va a dar algo que no podamos obedecer. Con su gracia podemos hacerlo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Así por el tiempo todos orando. Habrá alguno que todavía no es salvo. Ya tú has visto que Cristo se entregó en la cruz. Él fue herido. Él fue molido. Él recibió tu castigo. ¿Cómo tú vas a dejar de tomar en cuenta eso que hizo Jesús? Y solamente tú tienes que poner tu fe en lo que Cristo hizo. Si tú no has tenido a Cristo, no lo has recibido como Salvador, habrá algún niño, algún joven, algún adulto que dice: yo, pastor, no tengo a Cristo. Y hoy yo he entendido, a través de lo que Él tiene que hacer la iglesia con la Santa Cena, representado en el pan y en el vino, que es el cuerpo y la sangre que Cristo entregó por mí en la cruz. Y hoy yo quiero recibir esa obra de Cristo. Hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo y él levanta su mano. Hoy yo me quiero entregar a Cristo como Salvador. Hoy yo recibo esa obra de la cruz. Hoy yo entiendo lo que Cristo hizo con su cuerpo y con su sangre preciosa por mis pecados. Habrá alguien que no lo ha hecho y dice: hoy, pastor, yo quiero recibir eso. Yo lo he entendido y yo quiero confiar que Jesucristo puede limpiar mis pecados. Si tú no lo has hecho antes, hoy es el día de salvación. Tú puedes hoy venir a Cristo. Él lo hizo todo por ti, por tus rebeliones, por tus violaciones, por esas faltas, todo pecado, de todas las maneras en que Él lo llama y como le ha ofendido. Pero no eres tú que te va a limpiar, Jesucristo lo va a hacer, porque Él entregó su sangre preciosa en la cruz, su cuerpo. Por eso, hay alguien que no tiene a Cristo y dice: hoy yo me quiero entregar a Cristo, yo quiero recibir esa obra de la cruz, yo quiero ser hijo, hija de Dios. Yo he escuchado el Evangelio, pero yo entiendo lo que su cuerpo y su sangre hizo por mí. Recibe solamente eso, es decir, recibe a Cristo. Él es tu Salvador y Él te va a perdonar los pecados. Déjale lo otro al Señor. Si tú no has hecho esta decisión, ¿por qué hoy no vienes a Cristo? Y dice: sí, pastor, ore por mí. Yo me quiero entregar a Cristo Jesús hoy. Yo entiendo ya lo que Jesús ha hecho por mí. Cristiano, el Señor nos ha aclarado que es una obediencia que debemos practicar más. Automáticamente nuestra iglesia debe meditar, orar y podemos decir, subir el nivel de obediencia y de práctica en esta iglesia de la cena del Señor, entendiendo la gracia que Dios nos ha dado, todo lo que conlleva, y mucho más podemos hablar de estas cosas, pero entendiendo que más que abstenernos de ella porque nos sentimos mal, es que antes debimos resolver ese pecado con la misma sangre de Cristo y venir con confianza en la promesa de Dios a obedecer y a gozarnos del Evangelio de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor, por este día. Yo te pido